en mi manuscrito, ahorita en negrilla aparece ese. Es colombiano, musicólogo y maricón, cuando la música se convierte en resistencia. Hola, estoy desde Ático, un espacio donde convergen la creación y el conocimiento. Soy Claudia Rivera, profesora de la Facultad de Ciencias de la Javeriana, y hoy estoy con Luis Gabriel Mesa, y me gustaría que tú fueras el que dijera por qué crees que estamos hoy acá y para qué crees que estamos hoy acá. Gracias, Claudia. Qué gusto conocerte en este espacio, que tengamos esta primera conversación. Creo que algo que nos convoca a tener ese tipo de diálogos es justamente conocer el tipo de cosas que hacemos como seres humanos y como parte de esta universidad. Entonces creo que es una oportunidad muy bonita para conocerte a ti, quizá para compartir parte de lo que yo hago en la historia que he tenido aquí en la Javeriana como profesor, como investigador, y de esa manera compartir juntos, ¿no? Como para conocer un poco más de aquello que nos Entonces creo apasiona. que sí estamos en sintonía porque esto es una conversación, esto no es una Total. entrevista, yo no tengo un listado de preguntas para hacerte Ujú. y lo que buscamos desde Ático es precisamente eso, que nos conozcamos y que a través de esta Ujú. conversación pues muchas otras personas puedan conocer tú cómo estás Mm. impactando la sociedad, qué estás haciendo, cómo tu investigación pues se refleja en la cotidianidad, pero pues para eso también es importante que demos contexto con respecto a lo que tú haces. ¿Cómo te formaste? Ujú. ¿Cuál es tu experticia? Y eso cómo te trae acá. Bueno, yo creo que comenzaría hablando del contexto de mi familia, porque yo soy músico y mi familia es una familia de Tu músicos. pregrado eres Mi músico. pregrado fue como pianista. Yo estudié en Minnesota una carrera de piano, pero luego yo hice mi especialidad en musicología, que es como la investigación histórica de la música, y es a eso a lo que me dedico actualmente como investigador. Pero todo eso tiene una raíz en el contexto familiar, porque yo tengo dos hermanos que son músicos también. Nací en Pasto y crecí con ellos escuchando en Pasto mucha música andina, y creo que eso trajo mucho de la base que me motivó a seguir por esa ruta, ¿no? Yo hasta ahora, a mis 41 años, sigo haciendo música andina colombiana como intérprete del piano, a pesar de que el piano quizá no sea el instrumento que uno asocia directamente con lo andino, ¿no? Pero es un instrumento que de todas maneras se puede utilizar también para traducir parte de ese lenguaje que representa una idiosincrasia en particular, en mi caso del sur de Colombia. Mira Entonces que sí, todo eso nace que de la mencionas me familia. parece súper bonito con respecto a cómo mucho de lo que uno es hoy en día y como investigador, científico, docente, persona, eh, tiene sus raíces en la infancia, como eso lo marca uno Total. y tú tienes tus raíces nariñenses, pero Mm. me causa mucha curiosidad que tu formación fue todo el tiempo en Europa, o sea, cómo regresas acá y qué curiosidad o qué te mueve Sí. para no quedarte un entorno como ese y regresar acá a las raíces realmente. De hecho, una parte fue en Europa, otra en Estados Unidos. Yo viví en Pasto hasta los 17 años de edad. Yo estudiaba en un colegio jesuita también, el Colegio Javeriano de Pasto. Y cuando me gradué de ese colegio, yo me fui a vivir a Noruega. Allá estuve un par de años en un internado que tenía estudiantes de 88 países, y de esos 88 países el único representante de Colombia era yo. Uf. Entonces fue una experiencia muy inmersiva a nivel de muchas culturas, religiones, formas de vida muy distintas, que de alguna manera me abría una curiosidad por un mundo que yo desconocía, porque al haber crecido esos 17 años de mi vida siempre en Pasto, el choque cultural, no solo con la cultura de Noruega, sino las culturas de todas esas personas que estaban en mi colegio allá, fue un aprendizaje enorme, ¿no? Como abrirme a muchas preguntas sobre cómo eran esos mundos y cómo sonaban esos mundos. Creo que hay desde ahí una curiosidad también por investigación musical en función de esa experiencia de vida. Luego yo me fui a Estados Unidos, allá hice la carrera de pianista en Minnesota, y luego volví a Europa para hacer la parte ya de mi formación de posgrado en musicología. Estudié en Granada, en España. Allá saqué el último grado, el último título. Pero sí, como tú decías hace un rato, hubo una parte que me jalaba mucho hacia Colombia y puntualmente hacia Pasto. A pesar de que yo nunca volví a vivir allá,
gran parte de mi ejercicio de investigador como musicólogo tiene que ver con Nariño. Entonces sí hubo tal vez un retorno a esa raíz, como tú lo expresabas justamente, y que tiene que ver tal vez con aprovechar esas experiencias, esos aprendizajes de fuera y articularlos con una motivación personal que me reconectaba y me sigue reconectando con mi familia, con mi ciudad, con un contexto cultural que siento propio, ¿no? Y del cual nunca me he querido desvincular. ¿Cómo converge eso que tú has aprendido y has visto de Ujú. otras culturas? ¿Cómo converge eso con nuestra cultura colombiana y específicamente con el Nariño, con Nariño, con tu Sí, tierra? pues mira que eso es interesante porque cuando yo me fui de Pasto, yo quería comerme el mundo entero y quería hacerlo de una manera en la que yo me imaginaba que salir de Pasto y salir de Colombia implicaría para mí posiblemente no volver. Creo que era una mentalidad de adolescente que tiene todas las ganas de recorrer este mundo y de ver otras cosas. Pero porque tú pensabas que si regresabas acá a Ujú. Colombia, Colombia se te iba a quedar corto. No, tal vez no lo pensé desde esa perspectiva, pero sí sentía que tenía una sed de mundo y de cosas diferentes eh, que tal vez tienen un poco que ver con mis vivencias personales, ¿no? Es decir, yo en Pasto, amo Pasto y por eso le dedico gran parte de mi ejercicio investigativo a las músicas de Nariño y me encanta ir a Pasto, pero creo que cuando yo vivía allá había una parte de mí que se sentía enclosetada en varios sentidos. Entonces, cuando yo vi la oportunidad de salir con esa beca que me gané para ir a Noruega, yo pensé, no, logré ahora esta oportunidad, yo tengo que seguir viendo formas de seguir aprovechando a punta de becas u otras cosas, posibilidades para estudiar por fuera y de pronto trabajar por fuera. Y eso es lo que me hacía pensar, tal vez yo acá no vuelvo. Pero pasaron, yo creo que fueron unos 7 años o un poco más de esa época en la que yo viví fuera de Colombia. Y muy contrario a lo que yo pensé como adolescente, al final de esos 7 años, yo sentí todo lo opuesto. Sentí que me hacía falta estar en un contexto que fuera para mí mucho más familiar, incluso lingüísticamente. Yo literalmente siento que yo me aburrí de tener una cotidianidad en inglés. Yo sentía que a pesar de que me sintiera cómodo con la lengua, nunca era yo del todo. Combinando eso con algo que leí acerca de ti antes de Ujú. esta conversación, claro, Sí, yo también leí un poco para saber con quién iba a conversar, además ajá, porque no tengo conocimiento de música, dije, bueno, sí. vamos a buscar un poco de información. Me llama mucho la atención que uno de los temas que tú has querido abordar desde la investigación tiene que ver mucho con las comunidades LGBTI Ujú. o minorías, como uno podría llamar Sí. a las comunidades indígenas, LGBTI. Ujú. Entonces me llama mucho la atención que mencionaste esa Sí. palabra como enclosetado y como que no Sí, sí, puedes sí. ser tú. Entonces, ¿cómo Mm, combinas ese lenguaje musical mm, y esa historia musical que tú traes y cómo eso se ve representado en estas comunidades? mm. Me gusta mucho que menciones eso porque creo que es una parte muy importante de mi vida personal y cómo ésta se conecta con mi ejercicio académico, con mi ejercicio profesional. Eh, Algunos de los proyectos que tú mencionas han formado parte de cómo se ha consolidado mi carrera en los últimos años. Uno que tiene que ver con el repertorio que se escribió en lenguas indígenas de América y que tuve la oportunidad de grabar con una colega de la Facultad de Artes aquí, que es Carolina Plata, cantante. Entonces montamos repertorio en lenguas indígenas americanas escrito para la soprano lírica, es decir, ella es una cantante, digámoslo como cantante de ópera, ¿no? Del género lírico, y yo como pianista, pero con obras en lenguas indígenas de América que son muy poco tocadas, ¿no? Es Ujú. decir, es un repertorio que existe, pero tú vas a teatros en países como Colombia, donde uno pensaría con la diversidad cultural que tiene nuestro país, uno encontraría ese tipo de oferta en las salas de concierto y no, ese es un repertorio que no escuchas comúnmente, ¿no? Escuchas el repertorio en italiano, en francés, en español, inglés, alemán, ruso, pero no en lenguas indígenas de América, sobre todo en ese formato de soprano lírica y piano. Y es un repertorio que sí existe. Entonces, por una parte, esa búsqueda como de algo que nos lleve a conectar con nuestro suelo americano fue una pregunta
que yo me hice en su momento como intérprete. Como miembro de la comunidad LGBTI también. Yo usaba la palabra enclosetado hace un momento cuando hablaba de Pasto, refiriéndome justamente a que Pasto es la ciudad en la cual yo nací en el 84 en Pasto, ¿no? Entonces mi infancia y adolescencia son los años 80 y 90, cuando el mundo o la sociedad colombiana alrededor de diversidad sexual es bastante conservador, ¿no? Exacto. Es decir, lo es hoy en día en muchos contextos todavía, a pesar de que a nivel de legislación hayan cambiado las Todavía hay un cosas, camino muy largo pero por todavía hay un recorrer, camino sí. larguísimo por recorrer, y ser un pastuso en los años 90 viviendo su adolescencia en silencio implica de alguna manera ese quizá grito de necesidad de salir de allá, ¿no? Y creo que por eso para mí significó tanto irme a Noruega, donde la sociedad era tan distinta en ese tema en particular. Y luego lo de la música y cómo está, porque estamos hablando de varios frentes, ¿no? Lo de las lenguas indígenas en parte del repertorio que he tocado, lo de investigaciones sobre lo que representa la música como arma de resistencia en personas LGBTI más, lo de investigar músicas de Nariño ahora que ya, digamos, estoy grande o que ya pasaron los años y empecé a escribir artículos y libros sobre Nariño. No me digas eso, porque es que Nariño. tú y yo somos contemporáneos y tú dices que ya pasaron los años y... Pasaron unos cuantos años para hacer otras cosas, No, me rehuso. Sí, Todavía creo estamos que en la plenitud de nuestra juventud, es Luis. verdad. No, en eso tiene razón. Pero que hubo varios frentes en los cuales, si busco una palabra común que los unifica, esa palabra es identidad. Entonces hay una identidad personal, ¿no? Desde lo que estamos hablando, orientación sexual, relaciones afectivas, etcétera. Una identidad americana o latinoamericana, que tuvo que ver también con esa curiosidad que tuve como intérprete de montar repertorios en los cuales se involucraran obras en lenguas indígenas de América, porque soy latinoamericano y a pesar de que no soy perteneciente a una comunidad indígena específica, sí crecí en un departamento muy rico en esa diversidad étnica y cultural. Entonces yo como intérprete me sentía también con esa curiosidad de montar ese repertorio que existe y que se ha documentado y que usa las lenguas indígenas del continente americano. ¿Cómo se hace investigación en música? ¿Cómo un músico hace investigación? Yo tengo en mi mente muy la lógica de método científico, pues porque es mi área, en eso es en lo que me desempeño y así es como nos han enseñado a investigar en ciencias, en biología, en física, en matemáticas. Pero en música, ¿cómo se investiga? ¿Cómo va eso relacionado con el proceso de investigación? Yo, como te decía hace un rato, crecí en una familia de músicos, entonces una parte es escuchar, así como tú veías las mariposas, yo escuchaba a mis hermanos tocando bandola y tiple, por ejemplo. Entonces yo crecía con una banda sonora de música andina, por decirlo de una forma. Tu vida era tremenda banda sonora. Sí, porque ellos son mayores, entonces ellos tocaban, cuando yo era un bebé, ellos ya estaban tocando en un trío de música andina y ensayaban todo el tiempo en mi casa. Entonces yo crecí escuchando eso. Luego había ni siquiera era un piano, era una organeta casi que de juguete ahí en la casa que nadie tocaba, y fue con esa organeta con la que yo terminé empezando a tomar clases de teclado, porque era como el instrumento que estaba ahí disponible, y mi papá, que era el más insistente en que sus hijos fuéramos músicos, dijo, bueno, si Luis se va por el teclado o por el piano, pues invirtámosle a clases para que él empiece como a formarse ahí. Pero entonces cuando yo conocí el piano de verdad, el piano acústico, yo empecé a resentir la organeta que teníamos en la casa, porque yo decía, yo quiero volverme pianista clásico, ¿no? Y empecé a meterme en ese video, ¿no? De que yo, si ya voy a ser músico, entonces yo quiero algún día tener un piano. Ya la organeta se te queda Ya la organeta, corta. sí, eso era un juguete para mí. Yo decía, yo no puedo seguir con ese instrumento si quiero avanzar. Entonces me metí en esa obsesión de quiero ser pianista clásico, y fue ahí como se fue armando un trayecto que me condujo después a buscar también las maneras, cuando estaba en Noruega, de conseguirme una beca para yo estudiar piano clásico, y la conseguí. Esa fue la beca que recibí para irme luego a Minnesota. Y cuando estaba en Minnesota hice mi programa de pregrado, me gradué como pianista clásico, pero respondiendo a tu pregunta, en el momento
de clausura, cuando yo di mi recital de grado, estoy hablando del año 2007, yo ahí me dije a mí mismo, bueno, ya, o sea, llegué como pianista clásico a terminar este pregrado, quiero seguir haciendo esto, quiero seguir tocando compositores europeos, porque es que básicamente lo que te enseñan en piano clásico es tocar repertorio de rusos, de alemanes, de italianos, de franceses, y eso fue lo que hice en el pregrado. Y eso fue una confrontación que tiene un poco o mucho que ver con lo que antes hablábamos de querer volver a Colombia. La respuesta que yo me di a mí mismo fue que no, yo no quería, es decir, no quería ser otro de los muchos pianistas que respeto y admiro mucho, pero que hay muchísimos pianistas que tocan a Beethoven, a Mozart, a Chopin y lo hacen magistralmente mucho mejor de lo que yo lo haría. Y en ese momento de mi vida, yo tenía 23 años, dije, no, yo no quiero ser ese pianista. Yo quiero empezar a tocar pastuzos, quiero tocar compositores de la ciudad en la que yo nací. Y había una pastusa en particular, ella se llamaba Maruja Inestrosa, una pianista y compositora emblemática de Nariño, y yo llegué a conocerla en persona cuando yo era adolescente, y ya cuando yo era universitario ella ya había fallecido, pero yo tuve la pregunta en mi cabeza, y de ahí viene lo de la curiosidad por ser investigador. Yo dije, ¿qué habrá pasado con esas partituras de ella? ¿Será que existen? Esa fue tu pregunta inicial, Sí. o sea, tu curiosidad y lo que uno, al menos desde mi perspectiva, uno llama como el vacío en el conocimiento que uno quiere llegar. Esa fue tu pregunta para Sí. investigar. Esa fue la pregunta para investigar. Yo ahí todavía no me había metido a hacer posgrado ni nada, pero yo dije, yo quiero saber qué fue lo que compuso Maruja Inestrosa, porque además era muy raro en el contexto, volviendo a lo conservador de la sociedad colombiana, encontrar una figura de una mujer compositora que tuviera un peso en esa historia de la música local, ¿no? Y Maruja Inestrosa, a pesar de los prejuicios, logró posicionarse así. Entonces yo tenía esa curiosidad y dije, no más Beethoven, no más Chopin, no más Tchaikovsky y estos compositores, no porque no me gusten, me fascinan. Pero hay tanta gente que los está tocando que yo dije, yo quiero ser el pianista que toca la música de Maruja Inestrosa y de otros pastuzos. Entonces ahí empezó un camino distinto, un camino en el cual yo dije, quiero ser investigador. Y fue ahí cuando tuve la claridad de que mi posgrado no iba a ser en piano, sino en musicología. Y fue la mejor decisión. Hasta ahora yo soy feliz de seguir tocando piano, porque nunca lo abandoné, pero de ser profesionalmente musicólogo, de escribir mis trabajos sobre la obra de compositores y compositoras de Nariño, y de cómo eso ha armado una carrera muy distinta a la que quizá yo me imaginé cuando por primera vez pensé en que iba a ser un pianista clásico. Entonces eso fue lo que me trajo otra vez como a conectar con Nariño y a ser un pianista que piensa mucho en la región, ¿no? Y en la colombianidad. Uno como investigador siempre se enfrenta a muchos retos y yo creo que al final, al menos si yo lo resumo como en los papers, en lo que, en lo que he publicado, pues siempre sale como lo que dio, los resultados positivos, pero yo creo que en todas las áreas pues uno tiene muchísimos retos y sobre todo cuando se mete con investigación pues aún más. ¿Tú con qué retos te has encontrado? O sea, ¿qué resistencias has encontrado o cómo desde lo que tú haces, desde tu quehacer, cuáles son las dificultades y los problemas que has tenido que superar o caminos que tú digas, uy, yo tenía esta pregunta en mente, quería resolver esto desde la musicología, pero realmente luego te fuiste dando cuenta que no era por ese camino? ¿O cuáles han sido realmente los retos que en tu área has encontrado para hacer investigación? Sí. Pues hace un momento hablábamos sobre el dilema de estar en espacios conservadores y luego abrirse a otro tipo de horizontes, ¿no? Como lo que significó para mí crecer en Pasto y luego encontrar otras posibilidades, ¿no? En investigación yo creo que me pasó algo similar. Por ejemplo, cuando yo me fui a Granada a hacer mi doctorado, el programa se llama Doctorado en Historia y Ciencias de la Música. Entonces es un nombre muy amplio que tiene que ver con musicología como disciplina, pero digamos que es un nombre amplio que sugiere que tú puedes llegar con muchas preguntas muy diversas y es lo que la Universidad de Granada propone también. Pero yo te contaba también que yo tuve en ese paso al terminar mi pregrado y luego buscar ya mi ejercicio de formación de posgrado, yo tuve una pregunta que era la pregunta de la compositora Maruja Inestrosa. Cuando yo traje ese tema
al doctorado en Universidad de Granada no fue bien recibido. Entonces, si hablamos de retos... Pero ¿por qué no fue bien recibido? ¿Qué te dijeron? O sea, Sí. ¿por qué no esa pregunta de investigación? Recuerdo que mi asesor en su momento dijo, está bien que te interesen esos temas que están cobrando fuerza. Me acuerdo que lo mencionó con algo de prejuicio, ¿no? Me dijo como esos temas de musicología y género que están tan de moda en América. Pero quisiera que trabajes en algo más relevante para las relaciones con España. Viniste a hacer un doctorado en España, entonces haz algo que tenga más que ver con, sí, una lectura que desde España también pueda, que no sea tan local, me decía la compositora Maruja Inestrosa, Pasto. Y yo en mis adentros pensaba, eso es importantísimo para Pasto y para un mundo que no habla de las mujeres compositoras, en España y en todas partes, ¿no? Entonces yo tuve como un momento de confrontación y yo decía, qué rabia que esto no sea, que no se considere relevante, ¿no? ¿Cómo es que no quieren conocer a una compositora de un país del cual difícilmente escuchamos obras de mujeres compositoras, pianistas en el siglo XX? Y yo estoy proponiendo una tesis doctoral al respecto y no parece relevante para España. Bueno, esa era tal vez una opinión específica, ¿no?, del profesor en cuestión. Pero digamos, yo ahí me topé con un reto que fue difícil porque efectivamente cambié de tema, ¿no? Y entonces hice una tesis doctoral sobre algo que también me gustó, pero que no era mi mayor pasión. Finalmente hiciste lo que te solicitaban en ese momento, Sí. pero no lo que tú realmente de corazón querías hacer. Exacto. Entonces, cuando tú decías que uno enfrenta desafíos como investigador, muchas veces siento que esos desafíos tienen que ver con cumplir las expectativas institucionales. Y en este caso, la expectativa tal vez del mi programa en la Universidad de Granada fuera escribir otro tipo de discursos. Entonces yo terminé haciendo una tesis sobre historia de la educación musical en Colombia. Fue importante, me ayudó mucho también con mi propio crecimiento profesional y mi vinculación con universidades en Bogotá. Pero sí, no era lo que a mí más me apasionaba hacer. Pero yo acabé ese doctorado y lo primero que hice fue escribir el libro de Ahora Maruja sí es lo Inestrosa. que yo realmente quiero Sí. hacer. Y realmente siento es que eso, cuando ya lograste abordar esa pregunta, sí tuvo la relevancia que tú esperabas. Mucho. Es curioso porque ya que lo mencionas así, si yo hubiera seguido tocando Beethoven o los otros compositores, estoy segurísimo que yo no habría tocado en tantos escenarios de Colombia y el mundo como lo he logrado tocando a Maruja Inestrosa. He podido dar el recital de Maruja Inestrosa en gran parte de Latinoamérica, lo voy a dar pronto en Sevilla, en España, lo hice en Estados Unidos, lo hice en Suiza. Maruja Inestrosa y su música pastusa, en la que varias personas quizá no creyeron en su momento, fue una puerta enorme que me abrió a mí unas posibilidades como pianista para tocar en muchísimos auditorios de una manera que yo no habría imaginado incluso cuando Es que yo tocaba a siento otros que eso fue lo que te compositores, ¿no? diferenció, o sea, porque Claro. si no, tú mismo dices, hubiera sido, parafraseando lo que tú estás diciendo, Sí. siento que hubiera sido más del montón, más de lo que ya hay, más de lo que ya se hace, Claro. mientras que esta es tu forma de diferenciarte y eso es lo que te ha abierto caminos. Las personas que trabajan en las áreas artísticas tienen algo que nosotros en las áreas de ciencias como tan exactas en las que trabajamos como que no tenemos. Yo veía un listado donde tú tenías muchos productos de creación y lo veía como con envidia jue madre, esto es algo bonito, esto es algo que toca Menos el mal que ahora corazón podemos y el registrarlo, alma sí. de las personas. Sí. Y me estás hablando de un artículo. ¿Cuál es el nombre de ese artículo? ¿Ya le pusiste nombre? Lo, ¿O el lo tema? decidí ¿Cuál es a- el tema? Lo decidí ayer, mira, pero no sé si lo voy a dejar así, pero en mi manuscrito, ahorita en negrilla aparece ese. Es colombiano, musicólogo y maricón, cuando la música se convierte en resistencia. Entonces hablo estoy escribiendo la parte en la cual va a tener tres partes. Colombiano va a ser un poco como en esta conversación, ¿no? Un poco que tiene que ver con mi propia origen? vida y el origen y estar en este país y confrontar los prejuicios. Hablo un poco sobre, por ejemplo, lo que significó crecer en Pasto y sentirme obligado a aprender a bailar salsa para sacar A bailar. a las amigas, Ajá. porque si no me quedaba
atrás socialmente en el colegio. No es decir, encajabas. no me invitaban a las fiestas y no bailaba salsa, ¿no? Luego la parte de musicólogo, la que me llevó a hacer este proyecto. Y luego maricón es como el nombre como reivindicado, la palabra reivindicada como que la pienso abordar desde una reflexión de lo que fue un insulto y que ahora se reivindica también en función de un trabajo que a mí me motiva a darle visibilidad a esos maricones, a esos artistas diversos, ¿no? Que, claro, no como una palabra despectiva, claro, sino como con un orgullo y sí, toda una connotación de lo que te trajo sí, 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 hasta lo que entonces eres es el hoy en título que he día. pensado, ¿no? Creo que resuena, voy a ver. Cuando acabe de escribir el texto, creo que ahí uno siempre reconsidera el título, pero por ahora Sí, yo creo va que a ser lo por ahí. último, cuando uno está escribiendo un artículo, lo último es Sí, el resumen y el sí, título, porque el título puede cambiar un montón de veces. exacto, sí. Me surge otra pregunta relacionada con nuestra institución. O sea, Sí. nosotros trabajamos en una institución jesuita, ¿sí? ¿Cómo encaja en una institución jesuita? ¿Cómo encaja lo que tú haces desde la música, explorando las comunidades LGBTI? ¿Cómo encaja lo queer en una institución en donde, si al menos pues la pensamos como institución, pues uno pensaría que tiene un componente conservador Sí. muy arraigado? Es chévere abordar ese cuestionamiento porque el trabajo de Maruja Inestrosa me había acercado a mí a los estudios de género, por tratarse de una compositora. Digamos que empecé a hacer esa lectura también de cómo desde las ciencias sociales se habían abordado los estudios de género. Y llegó un momento de confrontación también personal en el cual, ya estando en ese campo, yo me pregunté a mí mismo, bueno, ¿y qué tal si en algún momento de mi carrera profesional yo fuese más atrevido aún y quisiera hablar desde los estudios de género, pero particularmente desde la teoría queer, desde el papel que cumple la música como un arma de lucha en colectivos LGBTIQ+. Y surgió esa pregunta porque yo dije, a ver, ya estoy en una posición de estabilidad profesional al haber llegado a una universidad como la Javeriana, ser un profesor de planta de tiempo completo. Entonces yo dije, puedo ahora quizá proponer algo diferente, ¿no? Y no creas que no, yo tuve mis dudas porque dije, ¿será que hago esto en una universidad jesuita? ¿Y has encontrado también resistencia? En la Javeriana no. Yo pensé que, es decir, tuve la inquietud, pensé, ¿será que este tema puede chocar aquí? Pero fue una gran sorpresa para mí, muy positiva, que recibí un apoyo enorme por parte de la Vicerrectoría de Investigación y por parte de la universidad como tal. Yo creo que uno de mis proyectos más visibles aquí en la Javeriana ha sido ese. Es un proyecto que hice en coautoría con una colega etnomusicóloga de Perú, que se llama Fiorella Montero Díaz. Y el proyecto se llamó Que suene la rebelión queer, resistencias musicales LGBTI en América Latina. ¿Y cómo suenan esas resistencias? De maneras tan diversas como la que llamamos comunidad LGBTI, ¿no? Y digo la que llamamos así porque en el mismo proyecto de investigación surgió un cuestionamiento de si realmente merece ser llamada comunidad o no, por las mismas tensiones y disidencias que hay dentro de ella misma, ¿no? Es decir, podríamos hablar, sí, de personas heterosexuales en una sociedad discriminando a personas LGBTQI+, pero podemos hablar también de personas como, por ejemplo, hombres cisgénero de orientación sexual, de orientación homosexual, discriminando a personas trans, por ejemplo. Entonces, realmente hay una comunidad, realmente hay un sentido colectivo de unión para muchas personas que forman parte de esa así llamada comunidad. Ese es un concepto muy vago. Y de eso yo me di cuenta al abordar el proyecto, pero fue algo muy interesante, es decir, curiosamente, siendo tú científica, este proyecto no fue financiado por una entidad artística. Este proyecto recibió la financiación de la Academia de Ciencias Médicas del Reino Unido. Y con esa financiación hicimos un evento enorme aquí en la Javeriana. Vinieron personas de Brasil, Perú, Chile, Argentina y Colombia. Y pudimos vestir de arcoíris, por decirlo de alguna forma, a nuestra Facultad de Artes. Estoy escribiendo un artículo al respecto que aspiro sea publicado también aquí en nuestra
revista de la Facultad de Artes, lo voy a someter a la convocatoria actual. Estoy yo actualmente en mi semestre sabático y lo que propuse como parte de mi sabático fue justamente profundizar en este proyecto. Entonces yo he sentido un respaldo institucional muy interesante, pero sí admito que al principio tuve la duda de si esto podría ser demasiado controversial en una universidad jesuita. La duda fue más, nació de ti, Sí, no de la universidad. No esperabas que eso fuera a pasar Claro. a través de la universidad. Ahora, como en cualquier espacio, digamos, aquí somos muchísimas personas, somos miles de personas que hemos pasado por la historia de la Javeriana, habrá muchas maneras muy distintas de pensar y eso incluye no solo a los sacerdotes jesuitas, eso incluye a los estudiantes, a los profesores, pero es precisamente por esa razón que proyectos como este se vuelven para mí tan importantes. Creo que cuando yo fui estudiante para mí fue importante sentirme representado en profesores que eran abiertamente homosexuales y yo quiero también formar parte de esa historia ahora que estoy en ese otro lugar. Entonces creo que eso me ha motivado aún más a hacerlo, ¿no? Y de alguna manera sentir que es importante ser valientes en ese sentido y saber que aunque encontraremos resistencia, aunque encontraremos prejuicio, eso ojalá no nos detenga a alzar nuestras voces en temas como este, ¿no? ¿Te quedarías con esa reflexión para cerrar esta conversación? Sí, creo que es muy importante porque creo que hoy hemos hablado mucho de cosas que nos identifican y la identidad tiene que ver con aquello que nos apasiona, aquello que vimos cuando crecimos. Tú hablabas de tus recuerdos también, de tu infancia, de cómo detectaste cosas que en la misma naturaleza te motivaron a ser gran parte de lo que hoy eres, ¿no? Como una mujer profesional, como una profesora o como una investigadora. Y yo creo que yo me siento identificado con eso también. Es decir, construí mi identidad a través de sonidos, a través de imágenes, a través de cómo me descubrí a mí mismo como ser humano, como una persona que necesitó salir del armario de muchas formas y eso implicaba salir de Pasto, hablar de mi afectividad y mi sexualidad, hablar de mi cultura en otros lugares. Entonces sí, creo que esa es una reflexión importante que nos lleva tal vez a concluir lo importante que es escuchar adentro, ¿no? Lo que nuestra voz interna quiere decirnos cuando escogemos una carrera profesional, cuando escogemos el tipo de trabajo que soñamos tener y cuando queremos construir como sociedad y devolver algo a esa sociedad, ¿no? Creo que si lo hacemos desde esa autorreflexión y desde ese autoconcepto, creo que logramos hacer cosas grandes, ¿no? Entonces sí, creo que es una reflexión importante para concluir. Luis, qué conversación tan bonita esta que acabamos de tener. Gracias. Desde sí, Ático verdad. realmente lo que queremos con estas conversaciones es que impacten, que conozcan a través de estas conversaciones lo que hacemos los profesores acá en la universidad, cómo eso se ve representado en la sociedad, pero también de dónde nacen esas curiosidades, de dónde nacen esas pasiones, de dónde nacen esos intereses. Y a mí me parece fantástico que hayamos podido conversar, como lo acabamos de hacer, dos personas de áreas completamente distintas, pero que encuentran una forma de coincidir y de entenderse desde cada una de sus formas de ver la vida. Entonces, de verdad te agradezco esta conversación. Voy a ir a leer de la señora Inestrosa porque quedé completamente cautivada. Te compartiré su música también, claro. Creo que a través de ella voy a entender otras cosas de la cultura y también te puedo entender a ti un poco más aún después de esta conversación. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Yo soy realmente la persona que quiere agradecerte porque creo que espacios como el que acabamos de tener nos ayudan mucho a organizar un poco en la cabeza, ¿no? el porqué de lo que hacemos y es muy bonito también sentir esos puntos de conexión al escucharte a ti también, como lo decías, en áreas muy distintas, pero como nuestras historias de vida nos llevan a encontrar motivaciones en algún recuerdo o en algo que nos condujo a ser lo que somos hoy. Encantado de conocerte, de charlar contigo y gracias por llevarme a tener Luis, este tipo de diálogo. Gracias.